Hola chicos, hoy vamos a poner en práctica la derivabilidad, monotonía y extremos relativos en una función que tenga incluido un valor absoluto. En este caso nos vamos a basar en este ejercicio de Andalucía 2015. Lo primero que tenemos que saber siempre que veamos un valor absoluto es que es una función por tramo, es decir, que tenemos que estudiar el valor absoluto y dividirlo en diferentes tramos, si es que es mayor o menor que determinados valores. ¿Cómo se hacía eso? Pues lo primero cogemos la función, lo que tiene el valor absoluto, en este caso el valor absoluto de x, y lo que está en el interior lo igualamos a 0 para poder estudiar su signo. En este caso es muy sencillo porque es únicamente el valor 0. Pero bueno, si fuera otro valor, cogéis un valor a la izquierda, por ejemplo, en este caso a la izquierda del 0 voy a coger menos 1, sé que es negativo. A la derecha del 0, pues cojo un valor, sería, pues, por ejemplo, el 1 y sé que es positivo. Entonces, en esta función, para hacerla por tramos, función también conocida en rama, tenemos tantos tramos como divisiones se nos han hecho en la recta real, en este caso 2, ¿no? Tendremos f de x igual a x cuadrado menos el valor absoluto de x será igual a, y lo dividimos en dos partes, a si x es menor que 0 o si x es mayor que 0. Por criterio cogeremos el incluido en el que sea positivo. Como en nuestro caso el positivo es cuando es mayor que 0, pues pondremos el incluido. Muy bien, lo siguiente será estudiar, indicar el signo. Entonces, a la izquierda del 0, si cuando x es menor que 0, estamos en esta zona de aquí que era negativo. Entonces, quito el valor absoluto y donde delante de lo que hay dentro del valor absoluto pondremos un menos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado que este menos es el del enunciado y yo he incluido otro menos aquí, es decir, quito el valor absoluto y pongo un menos. ¿Por qué? Porque aquí era negativo. Ahora, cuando es mayor que 0, como era positivo, lo único que hago es que quito el valor absoluto y ya está, ¿vale? Tened cuidado con los signos que tiene delante y eso, y poco más. Esto lo ponemos bonito, lo operamos, x cuadrado más x, si x es menor que 0, y x cuadrado menos x si x es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Bien, lo primero, para el apartado A, estudiar la derivabilidad, solamente se puede estudiar la derivabilidad si es continua. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es si es continua o no lo es, ¿vale? Para ello, primero vamos a hablar de cada tramo. Entonces, tenemos que x cuadrado más x se trata de una función que, ¿cómo? Pues es una función polinómica. Es una función polinómica. ¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Su dominio es todo R. Entonces, si su dominio es todo R, entonces es continua también en R. Este no me va a generar ningún problema en su intervalo. Vamos a ver el siguiente. X cuadrado menos x es una función igualmente como la anterior polinómica. Entonces su dominio también va a ser todo R. El dominio es R. Y entonces también continua en su intervalo porque es continua en R, ¿no? Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, ya que es continua, ambos intervalos, ambos tramos son continuos en su intervalo, entonces el único punto donde puede presentar problemas de continuidad es el cambio de tramo, ¿no? Entonces lo ponemos el único punto que puede presentar problemas de continuidad es en el cambio de tramo, que en nuestro caso es el x igual a 0, ¿no? También lo llaman algunos puntos frontera, ¿vale? Pero bueno, nosotros tenemos cambios de tramo. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Para ello lo primero que hay que hacer es f de 0. Para calcular f de 0 hay que sustituir en el tramo que tiene incluido el 0, que en nuestro caso es el segundo, este de aquí. Y para que vean que estamos sustituyendo en ese, vamos a copiarlo tal cual. Donde haya x ponemos el 0, aunque sepamos que esto, vaya, sale 0. Bueno, pues lo ponemos para que se vea. Y el siguiente paso es estudiar los límites laterales por x a la izquierda, en x a la izquierda y en x a la derecha. Muy bien, a la izquierda del 0 es cuando es menor que 0. Cuando es menor que 0 estamos en el primer tramo, en x cuadrado más x cuadrado más x. Al sustituir esto sabemos que sale 0. En el de la derecha será cuando estás por encima del 0. Así que sería cuando x es mayor que 0, x cuadrado menos x, que también sale 0. ¿Cómo?
Los límites laterales son iguales, como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Sabemos que existe el límite en ese punto, en x tiende a 0 de f de x, y en este caso vale 0. Vale, es un gran paso para la continuidad. Nos falta comprobar que f de 0 y el límite sean iguales. En nuestro caso, como f de 0 es igual al límite de cuando x tiende a 0 de f de x, entonces podemos decir que f de x es continua en x igual a 0, que era donde la estábamos estudiando. Entonces, si es continua en x igual a 0, como también lo era en los otros tramos, pues ya entonces es continua en todo R. Vale, una vez que es continua, como sabemos que es continua, como es continua tal, podemos estudiar su derivabilidad. Podemos estudiar su derivabilidad. Para ello, lo que tenemos que hacer es empezar haciendo la derivada de la función, es decir, la derivada de esto, ¿vale? Sería, vamos a copiarnos esto y nos lo vamos a poner cerquita. Perfecto. Entonces, esto sería f de x. Entonces, f' de x sería la derivada de eso, que sería 2x más 1. 2x más 1 si x es menor que 0. Y 2x menos 1 si x es mayor que 0. Ojo, muy importante, no poner lo del incluido, ¿vale? No se pone lo incluido en la derivabilidad, solamente se pone mayor o menor, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si es derivable, entonces no podemos poner la derivabilidad, ¿vale? O sea, no podemos poner el incluido. Vale, entonces, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, que no se os olvide, por favor, que es súper importante, vamos a estudiar la derivabilidad en el cambio de tramo, ¿vale? Derivabilidad en x igual a 0. Para estudiar la derivabilidad de una función en un punto se hacen las derivadas laterales, que son los límites laterales de la función derivada. No se hace la derivada en un punto, ¿de acuerdo? Entonces, lo llamaremos f' de 0 por la izquierda y f' de 0 por la derecha. Ni más ni menos, la de la izquierda será el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función derivada por la izquierda, que sería, por la izquierda es cuando es menor que 0, así que estaríamos en 2x más 1. 2x más 1. Y el otro, por la derecha, será cuando la x es mayor que 0, que estaba en el tramo de abajo, ¿no? 2x menos 1. Si sustituís, el de arriba sale 1 y el de abajo sale menos 1. Entonces diremos que como f' de 0 por la izquierda es distinta a f' de 0 por la derecha, f de x no es derivable en x igual a 0. Entonces el apartado A sería que la función no es derivable en x igual a 0. Para el apartado B nos piden estudiar la monotonía, bueno, el crecimiento y el decrecimiento de la función. Para ello, lo primero que tenemos que hacer siempre es estudiar el dominio, que ya lo habíamos hablado antes, los tramos, que era todo R para los dos intervalos, para los dos tramos, y hacer primera derivada igual a 0, ¿de acuerdo? Primera derivada igual a 0. Entonces nosotros ya hemos hecho la derivada anteriormente, la tenemos por aquí, vamos a copiarla y la vamos a aprovechar. Aquí todo el trabajo vale, ¿eh? Es aprovechable. Entonces, como tenemos que hacer primera derivada igual a 0, hay que tener en cuenta que tenemos dos intervalos. Entonces tendremos que para x menor que 0 tenemos 2x más 1. Pues 2x más 1 lo igualamos a 0 y nos sale que x es igual a menos 1/2. X menos 1/2 es menor que 0, así que podemos tomar ese valor. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Si aquí no hubiera salido, imaginaros un 3 y estamos en menor que 0, pues ese no sería solución, ¿de acuerdo? Ahora, para x mayor que 0, para x mayor que 0, tenemos el tramo 2x menos 1. Despejamos de ahí, sale 1/2. Igualmente, como nos ha salido positivo y estamos en el tramo positivo, estupendo. Muy bien, esos valores que nos han salido cuando la primera derivada es igual a 0, hay que localizarlos en la recta real para estudiar la monotonía. Pero ojo, hay que tener cuidado con una cosa. Como es una función por tramos, también vamos a tener en cuenta el lugar donde cambia
donde cambia el tramo, ¿de acuerdo? Donde cambia la función. Aquí lo que vamos a representar es la primera derivada, así es que lo vamos a poner y vamos a marcar esos valores que nos han salido, el -1/2 y el 1/2. ¿Vale? Si entre antes y después del 1/2 y el -1/2 la función cambiara de monotonía, estaríamos ante algún extremo relativo. Si no, bueno, pues habría que estudiar segunda derivada y a ver qué es. Pues será un punto crítico, un punto singular. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el signo de la derivada antes y después de todos esos valores que tenemos marcados en la recta real. Cogemos, por ejemplo, antes del -1/2, como es -0,5, pues podemos coger f' de -1. Todas estas operaciones dejarlas que se vean, ¿de acuerdo? Estamos cuando x es menor que 0, así que tenemos que utilizar la de 2x más 1. Entonces sería 2 por -1 más 1, sería menos 2 más 1, menos 1, menor que 0, negativo. Entonces, flecha decreciente. Voy a coger entre el -1/2 y 0, pues podemos coger, pues no sé, -1/4, ¿no? -1/4, que sería 2 por -1/4 más 1, que eso sería -1/2 más 1, eso es 1/2, que es mayor que 0, positivo, así que sería creciente. Vamos a coger ahora en el tramo mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar en el tramo en el 2x menos 1. Entonces entre 0 y 1/2 podemos coger 1/4, positivo, 1/4, entonces sería 2 por 1/4 menos 1, eso es 1/2 menos 1, que es menos 1/2, negativo. Bueno, pues negativo. Y ahora, 1/2 pues mayor que 1/2 podemos coger 1. Entonces sería 2 por 1 menos 1, sería 1, que es mayor que 0, positivo. Bien, entonces, los únicos puntos que son máximos y mínimos, o extremos relativos, son aquellos donde la primera derivada se hace 0, se anula, y aparte, bueno, pues hay un cambio de monotonía, ¿de acuerdo? Lo tendremos en cuenta para el tercer apartado, para el apartado C. Ahora nos indican cuál es el crecimiento y decrecimiento de la función, entonces será creciente cuando la primera derivada es positiva, es decir, de menos 1/2 a 0 y de 1/2 a infinito. No pongáis unión porque ya hace tiempo que dijeron que no podíamos poner unión en lo de creciente y decreciente, ¿vale? Y tampoco en lo de la curvatura. En dominio sí, pero en el estudio de monotonía y punto de inflexión no se pone. Y luego para decreciente, diremos que es decreciente de menos infinito a menos 1/2 y de 0 a 1/2. Entonces ya tendríamos el apartado B terminado. En el apartado C nos piden estudiar los extremos relativos de la función. Hay que recordar que son aquellos puntos en los que se anula la primera derivada. Es decir, el 0, aunque cambie la monotonía, no es un extremo relativo, pues la primera derivada en 0 no es 0, ¿vale? Es menos 1/2 y 1/2. ¿Pero qué son? ¿Máximos o mínimos? Bueno, previamente nada más que con la gráfica ya se puede ver, bueno, con la gráfica que hemos hecho de primera derivada se puede ver lo que es, pero vamos a comprobarlo con la segunda derivada. Se cumple que la segunda derivada en un punto concreto, ¿vale? Si sale menor que 0 será un máximo y si sale mayor que 0 será un mínimo. Entonces vamos a hacer la segunda derivada de la función. Como la primera derivada era esto, vamos a copiarla. Bueno, de hecho voy a copiar todo esto porque nos va a servir para después. Y me lo llevo para abajo. Vamos a usarlo. Aquí. Ahí está. Vale, pues vamos a hacer la segunda derivada de nuestra función. F' de x sería derivar los tramos. En este caso, 2 si x es menor que 0 y 2 si x es mayor que 0. Entonces, los valores en los que nos había salido que tenemos un posible extremo relativo es el menos 1/2 y el 1/2. Pues vamos a comprobar qué pasa con la segunda derivada en ambos. Para x igual a menos 1/2 estaremos en el primer tramo, porque x es menor que 0, ¿no? Este es x menor que 0. Entonces vamos a sustituir en el primer tramo y sería menos 1/2 sería igual a 2. No cambia porque no hay ninguna x donde sustituir. Como es mayor que 0, se trata de un mínimo. Y luego, por último, el x igual a 1/2. Como x es mayor que 0, sustituimos en el tramo este de aquí.
¿vale? Aunque es igual, coincide en este caso con la anterior, pero bueno, no tiene por qué darse en otro ejercicio, si es que cuidado con eso. Sustituimos y también nos sale mayor que 0, o sea que se trata de otro mínimo. Vale, todo extremo relativo hay que darlo en coordenada x y coordenada y. Pero, ¿qué es la coordenada x y qué es la coordenada y? La x es la que hemos hablado, la del 1 medio, menos 1 medio, pero la y? La y es sustituir ese valor que estemos estudiando en la función original, en la del enunciado. Así que vamos a calcularlo para cada valor de x obtenido. Para x igual a menos 1 medio, estamos en el caso x menor que 0. Entonces vamos a sustituir en el primer tramo, en el x cuadrado más x. Entonces f de menos 1 medio sería igual a menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio. Entonces sería 1 cuarto menos 1 medio, que operado será menos 1 cuarto. Entonces ese punto coordenada x, y será menos 1 medio la x, menos 1 cuarto la y. Ahora el siguiente punto, que es x igual a 1 medio, es cuando x es mayor que 0, es positiva. Entonces estamos en el x cuadrado menos x en este de aquí, ¿no? Pues sustituimos ahí. Sería f de 1 medio es igual a 1 medio al cuadrado menos 1 medio. Eso es 1 cuarto menos 1 medio, que eso sería menos 1 cuarto. Entonces el punto coordenada x, y nos quedaría 1 medio, menos 1 cuarto. Entonces tenemos un mínimo tanto en menos 1 medio, menos 1 cuarto, como en 1 medio, menos 1 cuarto. Y aquí quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y que tengáis mucho cuidado siempre con los valores absolutos y sobre todo con los signos. Hasta el próximo vídeo.